Buen día, profesor y compañeros. El día de hoy le vamos a presentar nuestra charla sobre el capítulo 5. Este capítulo se trata sobre las configuraciones internas de almacenes. Eh, el grupo está compuesto por mi persona, Catherine Ortega, y las compañeras Enid Romero, Gabriela Vins y María Lu. Contenido. En este tema vamos a ver como puntos principales la distribución interna de la nave y los conceptos generales de configuraciones internas. Introducción. Las características de la infraestructura abarca desde los pisos hasta la iluminación. Cada detalle es muy importante a la hora de diseñar un almacén, ya que de esto puede depender el tiempo de vida y seguridad de la mercancía que vayamos a almacenar. Existen diferentes modelos de almacenes dependiendo del producto que se vaya a almacenar, por lo que es recomendable siempre que un logístico haga las observaciones según las características necesarias para que se pueda cumplir con la seguridad dentro del mismo. Cada área debe contar con un espacio, organización y diseño que le permita al personal desarrollar todas las tareas con eficiencia y sobre todo con la seguridad necesaria. Para comprobar que el diseño escogido es el adecuado, podemos realizar lo que es una simulación. A continuación, mi compañera y mi persona hablaremos un poco más sobre cada detalle que debemos tomar en cuenta para el diseño de un almacén o centro de distribución. Interna de la nave. Es sabido que la planificación de almacenes y sedis debe evitar áreas y puntos congestionados, al tiempo que facilita las labores de mantenimiento y medios para lograr la mayor velocidad de movimiento, reduciendo así entonces el tiempo de trabajo utilizando también el principio de flujo de materiales. La división interna de las plantas de los almacenes se realiza conectando las distintas áreas del almacén con algunas puertas de acceso. Nos vamos a encontrar con algunas barreras de edificación, como postes, columnas, escaleras, restricciones eléctricas, entre otras. Los factores que más influyen en el diseño de interiores son la elaboración y las características del producto que vamos a almacenar, por así decirlo, dentro del almacén. Aunque también es bueno que aclaremos que el flujo de material debe regular el equipo que se utiliza, no al revés. Ok, entonces, ¿por qué decimos esto? Porque por esto, antes de organizar el depósito, habitación, o la manera en la que nos queramos referir en cuanto al almacén, tenemos y es importante que analicemos algunas necesidades. Algunas de estas pueden ser la carga máxima de transporte externo, como los equipos de transporte interno, lo que va a estar dentro del almacén para mover los productos mercancía como las carretillas, elevadoras, eh, y el tiempo que va a requerir estas operaciones. También otro punto sería la característica del dispositivo o producto que vamos a almacenar, refiriéndonos a la forma, el peso o algunas propiedades físicas que tenga el mismo. La cantidad de entregas también que recibimos es muy importante y con qué frecuencia diaria se da esta recepción de mercancía, material o producto. Eh, las unidades máximas y mínimas de almacenamiento por unidad en base a la necesidad y capacidad de almacenamiento. Recordemos que cada almacén y SEDI o SEDI debe estar perfectamente dividido en cuanto a las áreas y, es decir, debe estar bien dividido y se debe tener claro cuál va a ser nuestra área de recepción, cuál va a ser nuestra área de almacenamiento, la preparación de pedidos y envíos. A menudo estas áreas se dividen en una o más
según las actividades que se vaya a realizar. Ok, les voy a hablar sobre el siguiente punto, que sería el área de recepción, despacho de materiales y productos. Ok, ¿qué podemos mencionar en cuanto a esto? Eh, los bienes adquiridos por los proveedores van a ingresar al almacén para así clasificar los mismos, inspeccionarlos y luego se colocan como tal en el estante dentro del almacén. Y esto es un proceso muy clave en cuanto a la gestión de inventario y se va a realizar de forma eficaz, o sea, es a lo que se debe llegar, porque de realizarse de una manera incorrecta, vamos a tener ya un riesgo de pérdida de producto o algún accidente y eso nos va a afectar a la capacidad de cumplir con los pedidos, pues, eh, que estén en ese momento. Para una recepción de mercancías en en el almacén rápido y eficiente, eh, debemos intentar tener un sistema de gestión dentro del almacén que sea confiable y a la vez automatizado. El mismo debe ser realizado por profesionales formados en esta actividad, pero es un proceso en el que va a ser necesario participar en otras tareas que van a relacionar que esta gestión sea correcta y eficaz. Va a ser fundamental también planificar la llegada de esta mercancía al almacén, de forma que no vaya a surgir ningún tipo de problema eh, y así tengamos una correcta coordinación de la cadena de suministro dentro de la empresa. Recordemos que esto es un factor decisivo en el proceso de recepción. También es esencial para una buena gestión de información y que todos los empleados dentro del almacén estén involucrados en el proceso, eh, que los mismos estén capacitados para que informados y que se tenga un, un sistema adecuado para que dentro del proceso ellos sepan qué se va a esperar y también muy importante cuándo estarán llegando esos productos. Todo esto va a influir en lo que es organización, que también es muy fundamental a la hora del almacén, del flujo de movimiento dentro del almacén. Para que la recepción de las mercancías sea rápido, eh, también es muy importante que los empleados, o sea, que se gestione una revisión constante para que, por decirlo así, no haya momentos en los que haya el personal pare por algún motivo y esto dañe toda la organización que ya se tiene previamente establecido dentro del almacén. Reserva. La reserva es la parte más grande de un almacén. Es el lugar donde más tiempo permanecen los productos. Por lo general se utiliza el sistema Dry-Fin. ¿Qué es el sistema Dry-Fin? Este sistema permite optimizar al máximo el espacio eliminando los pasillos entre las estanterías, quedando así solo un espacio accesible para poder cargar y descargar la mercancía. Este sistema permite aprovechar hasta el 85% del espacio disponible. Cuando haya mercancía que requiere estar bajo una temperatura específica, ya sean alimentos perecederos, flores u otros productos que requieren una temperatura baja, se recomiendan las cámaras frigoríficas o cuartos fríos. Un buen diseño de este cuarto frío deberá tener un acceso seguro para el personal. Deberá ser cuadrado o rectangular para que el aire circule uniformemente dentro de él. Deberá también tener paredes con aislantes térmicos y podemos recomendar que los cuartos fríos tengan un sistema de distribución de aire y que las puertas sean las adecuadas para el mismo. En cuanto al personal, deben tener un uniforme especial y horarios fijos por el nivel de temperatura que se maneja dentro. El uniforme a utilizar deberá ser similar al que podemos ver en las imágenes a nuestra mano derecha.
Buenos días o buenas noches, compañeros y profesor. Mi persona, María Lugo, les estará hablando sobre 3 puntos eh, que a continuación les estaré hablando. Primero empezaré con el área de sacado. ¿Qué es el área de sacado? El área de sacado no es más que como una zona parecida a la de reserva, pero con la diferencia de que allí es donde más movimiento o rotación de bienes existen. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, en el área de reserva, donde los productos se mantienen almacenados en su lugar, ya están allí a la espera de ser llevados a otro lugar. En cambio, en el área de sacado, los productos están, bueno, los productos con más flujo, obviamente, están almacenados para luego, una vez que llegue el pedido, se procede a llegar al área y se corresponde realizar las operaciones debidas para su despacho, o sea, para sacarlo, o para su sacado, como lo dice literalmente el nombre del área. Bueno, esta área es más para realizar operaciones de sacado, por lo que hay que procurar que el lugar tenga posiciones convenientes, bueno, distintas posiciones convenientes y y así almacenar principalmente productos y materiales con mucho más movimiento, como se dijo anteriormente. Aquí es más eficiente realizar la selección, pero que a su vez se debe reabastecer continuamente. Una vez que el producto haya salido de ahí, hay que proceder a reabastecerlo, porque ahí es en donde eh, la selección es más eficiente, por lo que todo eso tiene que ir rápido, ir fluido, y por eso es necesario reabastecerlo. Bueno, en su lugar, mediante el área de sacado, mediante el uso de un área de sacado, los productos populares, o como bien lo dije, los productos con más rotación, se almacenan temporalmente en un medio de almacenamiento, como lo es un contenedor, o con estanterías o con cajas de cartón. Okay, estas están ubicadas más cerca del área de envío, para luego que el área de sacado reabastece a granel, o ya sea a granel, con los productos con un alto volumen de pedidos. Y bueno, aquí prácticamente la idea es doble. Al acortar la distancia del viaje requerida para los productos populares, eh, se reducen los costos, se acelera el tiempo de cumplimiento para la mayor cantidad de pedidos posibles. Ok, en esta área abarca lo que son las oficinas del almacén, el espacio de trabajo de los supervisores, gerentes o jefes de almacén, también los puestos administrativos. Además, aquí atienden los de atención al cliente y los transportistas. En resumen, esta es la área de gestión administrativa del almacén. Ok, pegado a esta zona podemos encontrarnos con la zona de servicio del equipo del almacén. Estos podrían ser espacios como vestuarios, sala de reuniones, el comedor, etc. Ok, en el área administrativa se supervisa la gestión de disponibilidad de la mercancía dentro de una organización. Y esto incluye lo que es recibir, entregar y enviar las existencias, además de gestionar la comunicación entre las empresas de transporte, los clientes y los clientes del almacén. Esta área son responsables de la entrada de los datos y el inventario, y además de que esto implica procesos
procesar los recibos, las facturas, tomar registro, documentar los detalles de todos los pedidos. Y por último, también organiza lo que es las instrucciones del personal, gestiona los procedimientos de seguridad y salud en el trabajo, además de reservar los tiempos para las entregas entrantes. Y básicamente entonces en esta área ayuda mucho con lo que es las tareas generales que se llevan a cabo dentro del almacén. Conceptos generales de las configuraciones internas de un almacén. Porque a la hora de planificar la configuración interna de un almacén, debemos tomar muy en cuenta que para eh, la eficiencia pues la eficiencia de cualquier operación en un almacén depende mucho en gran medida de la distribución, el diseño y la planificación de esta, la planificación de la configuración interna de este. Los pasos claves para un eficiente diseño en la configuración interna de un almacén incluyen lo que es la creación de esquemas, la optimización del espacio, la selección del equipo adecuado y la implementación de estrategias sólidas de flujo de trabajo y ejecutar un plan de flujo del tráfico del almacén. Entonces, antes de comenzar con el proceso de planificación de las configuraciones internas del almacén, para el plano del almacén, hay que considerar las necesidades desde la utilización del espacio, los espacios del almacenamiento y el equipo de productividad, incluso hasta el diseño de los pasillos y los flujos de trabajo en el área de producción. Además de tener en cuenta los sistemas de administración de inventario de la empresa, ya que el diseño puede influir o afectar la capacidad para administrar el inventario de manera efectiva. Y sería todo aquí por mi parte. Etapas de un proyecto de diseño interno de almacenes. Tal como lo hemos planteado anteriormente, el diseño interno de un almacén es muy complejo, ya que siempre hay detalles que se deben tener en cuenta. Cualquier proyecto de diseño de un almacén conlleva algunos pasos, tales como el objetivo de operación del almacén, características de las operaciones del almacén, estudio de manejo de materiales, envase y embalaje, dimensionamiento de espacios necesarios y como último punto tenemos la retroalimentación. Como primero vamos a explicar lo que es el objetivo de operación del almacén. Este se debe conocer con claridad de cuál será el rol del almacén o centro de distribución para entonces realizar las tácticas y tareas enfocadas al logro del objetivo. 2. Características de las operaciones del almacén. Es importante conocer todas las características de las operaciones dentro del centro de distribución, por lo que es necesario realizar un estudio y análisis de estos. Para esta etapa se recomiendan los estudios de perfiles de las operaciones o Warehouse Activity Profiling. 3. Estudio de manejo de materiales, envase y embalaje. Se deben aplicar los principios y conceptos del manejo de materiales y de la aplicación de envases y embalajes en las operaciones. Dentro de esto hay dos puntos que son la selección de equipo de manejo de materiales y la selección de sistema de almacenamiento de materiales. Como cuarto punto tenemos el dimensionamiento de espacios necesarios. Cuando tenemos los datos procedemos entonces a realizar las propuestas para el diseño y dimensionamiento del espacio. Existen dos enfoques. Uno es por medio del análisis de cubicaje y el otro es por medio de un análisis del comportamiento de pedidos. El análisis de cubicaje es más de configuración de un almacén,
y el análisis del comportamiento de los pedidos es más enfocado a centros de distribución. Para realizar pruebas en forma virtual, podemos utilizar lo que es la simulación. Y como último paso tenemos la retroalimentación. Después de realizados ya todos los puntos, se proceden a ver las alternativas y mejoras de las mismas. Como recomendaciones básicas tenemos que aunque existen dos o más almacenes o centros de distribución que se dediquen a lo mismo o al mismo ámbito, no significa que el planteamiento del layout o diseño del almacén de uno sea funcional para el otro. 2. Al momento de configurar, se debe de hacer de una manera sencilla, o sea, puede ser con formas rectangulares. 3. Las rutas y circulación entre cada área deben ser bastante delimitadas. Se debe evitar el cruce entre rutas. 4. La volumetría. La volumetría es primordial para el aprovechamiento de espacios. Y como último punto o recomendación, podemos decir que el sistema del método de manejo de materiales y el sistema de almacenamiento influye bastante en el espacio y flujo del almacén, por lo que estas decisiones deben ser tomadas en conjunto con todo el personal encargado. Yo les estaré hablando sobre la configuración del flujo interno de un almacén o centro de distribución, o los flujos de materiales y productos dentro de un almacén o centro de distribución pueden ser en forma de U, en forma de I, en forma de T, en línea recta y crosstalk. En forma de U se refiere a cuando las materias y productos que están almacenados entran y salen por el mismo lado de la nave. Este flujo es más común para almacenes y centros de distribución con poco de movimiento. Esta configuración es la más utilizada aquí en Panamá, ya que por falta de espacio es más conveniente tener un solo acceso para entradas y salidas. La ventaja principal de este flujo es que tenemos el control de movimiento a la hora de la entrada y la salida de productos. Es mucho más eficiente, ya que al tener un solo punto de acceso de la nave, también permite que se utilice el mismo personal y equipo para los procesos de carga y descarga. Una de las desventajas es que las configuraciones de este tipo de flujo cuentan con pocas localizaciones convenientes dentro de un almacén o un centro de distribución. El flujo en forma de I. En este tipo de configuración de flujo, la nave tiene entradas y salidas que se encuentran en lados opuestos de la nave. Por un lado se realizan lo que son las recepciones de las mercancías y por el otro se realizan lo que son los despachos. Es recomendado que sea utilizado en almacenes o centros de distribución con alto movimiento de mercancías. Son más utilizados en países como Estados Unidos por el alto volumen que manejan, ya que comúnmente son utilizados en instalaciones grandes. Una de las ventajas de este flujo es que se cuentan con ubicaciones convenientes. Las desventajas es que son necesarios muchos recursos para tener los controles dentro de la nave en las áreas de entrada y salida. También es necesario tener personal exclusivo para cada uno de los lados de la nave, ya que son operaciones separadas. En forma de T. Este flujo en forma de T viene siendo una modificación de lo que es el flujo en forma de U. La diferencia principal de esta es que los muelles se encuentran separados, lo que permite que se utilicen de forma independiente uno del otro. La ventaja principal es que es aplicable en instalaciones de vías lateras con acceso y bodegas que su alto es mucho mayor que su ancho. Los flujos en línea recta. Se caracteriza porque la mercancía sigue su ruta sin tener que regresar a la parte frontal del almacén.
Esto tiene como resultado una menor flexibilidad por la falta de accesos inmediatos a puntos de entrada y salidas de mercancía. Una de las ventajas principales es que es usado en dimensiones físicas en las que los ítems son pequeños y uniformes, que si existe un acceso de concordancia con la vía de transporte. Como podemos ver en la imagen, los productos se reciben de un lugar y siguen en forma de línea recta hasta lo que viene siendo la expedición. El cross-docking. Esto quiere decir que los flujos, los almacenes que utilizan este flujo son para productos que entran y salen sin ser almacenados. La actividad realizada son la consolidación y desconsolidación de productos que son recibidos y despachados. Requieren una concordancia entre los proveedores y despacho. Son utilizados para operaciones de carga y descarga en pallet. La ventaja es que los costos bajan ya que no se realiza la operación de almacenaje. Y una de sus desventajas es que si no hay coordinación entre las entregas o también con los proveedores y también cuando se realizan los despachos, es que pueden producirse grandes problemas. La orientación de los estantes y los pasillos. La orientación de los muebles o los estantes dentro de un almacén o un centro de distribución interviene mucho a la hora de lo que es el uso del espacio y el flujo de las operaciones que se realizan dentro de él. Pueden ser ubicados de manera en paralela o forma perpendicular. Cuando son colocados los estantes en forma paralela, con el lado más largo de la nave, permitirá que se utilicen más posiciones para las ubicaciones, pero esto también aumenta el espacio, pero también hace que los recorridos dentro de este aumenten. Si los estantes son colocados de forma perpendicular al lado más largo de la nave, se pierde el espacio de almacenaje, aunque puede tener un mejor flujo si se puede llegar más rápido a cualquier punto. Los pasillos vienen siendo los resultados de las ubicaciones de los estantes, ya que influyen en lo que es el espacio y en el flujo dentro de un almacén. Si se cuenta con pocos pasillos o son muy estrechos, hace que no se cuente con un espacio adecuado para el almacenaje. Si los pasillos son de buen tamaño, se tendría un mejor flujo a la hora de lo que es el desarrollo de las diferentes operaciones dentro de un almacén. Esto muestra que es importante la cantidad, el tipo y la ubicación de los pasillos. Lo más recomendable es que los pasillos estén en forma paralela, pues, con las puertas de entrada y salida. Los pasillos los podemos clasificar de la siguiente manera: pasillo principal o central o pasillo secundario. El pasillo principal son los que se movilizan los productos de un área operativa a otra. Estos pasillos tienden a medir de 3 a 5 metros de ancho y corren a lo largo de todo el almacén. El pasillo secundario tiene como función de tener fácil acceso a los productos tanto en el área de reserva como en el área de secado. En cada una de estas varían sus anchos y sus equipos operarios que transitan en ellos. Su ancho también depende de los espacios que sean necesarios de acuerdo con la operación y la ubicación y el sacado de productos que se encuentren almacenados. Entre las configuraciones más comunes tenemos el pasillo centrado y en dirección vertical a lo largo del almacén, o también conocido como configuración de pescado. Esta configuración está compuesta de la forma que los estantes se colocan en paralelo a lo largo del edificio. El pasillo central está de forma perpendicular a lo largo del almacén. El pasillo principal a un costado del almacén
y en paralelo a lo largo del almacén, conocido también como la configuración de peine. En esta configuración, los estantes son colocados en forma paralela a lo largo del edificio y el pasillo principal está colocado en el medio perpendicular a lo largo del edificio. El pasillo angulado, en esta opción de pasillos nos encontramos con que Kevin Wu y Russell Mellner desarrollaron dos configuraciones diferentes para mejorar de manera considerable los tiempos de traslado en las operaciones dentro de un almacén o centro de distribución. Nos presentaron dos modelos. El primer modelo que encontramos utiliza dos cruces diagonales que van desde el mismo punto de sacado y de almacenamiento. Tiene como nombre Y, ya que visto desde arriba se ve cómo se forma la letra Y. Y este modelo reduce el tiempo de viaje a un 11% en comparación con otros métodos tradicionales. El segundo modelo es una modificación del modelo anterior, pero en este el inicio del pasillo es inmediato a la entrada, por lo que deja de ser una y pasa a convertirse en una V. El tiempo de viaje de sacado puede convertirse en un 20.4% menos que las configuraciones tradicionales de los pasillos. En las configuraciones angulares usadas en operaciones de un ciclo donde la unidad es tarima y su método de almacenamiento es caótico con el sistema de sacado discreto. A continuación continuaremos con lo que son las identificaciones de ubicaciones en almacén. Dentro de un almacén o centro de distribución es necesario ubicar los diferentes productos con los que contamos, ya sea de manera manual o con recursos tecnológicos. Debe ser un sistema sencillo y que sea conocido por todos los operadores dentro del almacén. No existe un sistema específico o estandarizado que se deba utilizar para lo que son las codificaciones de las ubicaciones dentro de un almacén, pero sí existen buenas prácticas que podemos mencionar. Se pueden delimitar las zonas por colores, letras y también por números. Las zonas deben estar rotuladas en respectivas áreas o en el suelo si es un almacenamiento en piso. Todas las ubicaciones de los pasillos, muebles y muebles de almacenaje que se encuentren dentro del almacén deben estar codificadas y rotuladas, ya sea por estanterías o por pasillos. Las codificaciones por estante. Cada uno recibe su propia codificación, ya sea por colores, números y letras, hasta donde la operación lo requiera. Generalmente las numeraciones van de abajo a arriba. Los estantes del mismo pasillo deben estar enumerados con los números pares a la derecha y con números impares a la izquierda, iniciando por el extremo opuesto del siguiente pasillo. Este tipo de sistema se ubica, es conocido como ubicación lineal. En las codificaciones por pasillo, reciben codificaciones por número, por lo que cada pasillo tendrá su propio letrero, su propio número. Los recorridos deben ser en un solo sentido, dentro de los estantes. Se codifican las profundidades de los pasillos de forma ascendente y cómo es realizado el recorrido. Aquí, como podemos ver en la imagen, en este caso las codificaciones por pasillos son por letreros con números. También es recomendado que se coloquen letreros con forma de V para una visibilidad desde los pasillos centrales. O sea, que desde que tú entras al almacén se puedan ver se puedan identificar los diferentes pasillos. Como por ejemplo en la imagen están utilizando los letreros en forma de V y se tiene una buena visibilidad de los números de los pasillos. Nos podemos quedar hablando generalmente. La distribución viene siendo una etapa en la cadena de suministro
que va a requerir de nosotros una eficiente gestión, porque de ella va a depender el abastecimiento del mercado. En este trabajo se proporciona información de cómo debe ser considerada la selección y forma de distribución dependiendo a las necesidades y capacidades de un almacén. La distribución de almacenes es la primera fase en el diseño de un depósito como una actividad sencilla. Siempre va a ser necesario que se considere distintos factores que pueden suponer una limitación sobre el espacio que tenemos disponible en el almacén. Otro punto como conclusión es que los centros de distribución actúan como intermediarios en la cadena de suministro, brindando a las empresas flexibilidad y la capacidad para satisfacer las necesidades comerciales en plazos cortos de comercialización de productos y pedidos, donde viene a reducir todo lo que viene siendo la gestión de los almacenes. Una función básica de un almacén, recordemos, siempre va a ser almacenar y controlar el inventario de la empresa. En este sentido, la distribución en un almacén es una parte importante de la cadena de suministro. Está diseñada para así poder servir mejor a los clientes con el fin de poder diferenciarnos con la competencia. Muchas gracias.